Bien, y vamos a hablar de una posible estafa a los jubilados y pensionistas en Brasil para hablar de esto, nuestro periodista y amigo Patricio de la Barra desde Brasil. Patricio, ¿cómo estás? Contanos qué está pasando con esta estafa o posible estafa. Hola, muy buenas tardes, Santiago, y a todos quienes te siguen en tu programa. Sí, la verdad es que no se trata de un posible, se trata ya de algo que está establecido, que fue probado después de las investigaciones en este proceso que se inició el día 2 de mayo y se descubrió que en estos momentos la fraude contra las personas que son jubiladas o pensionadas del Instituto Nacional de Seguro Social, se llegaría a los 6.800 millones de dólares en los últimos meses. Esto significaría que son aproximadamente en dólares 1.200 millones de dólares, lo que ya se ha detectado. Ahora, en investigaciones que realiza la policía, en este esquema que montó, que se llama Operación Sin Descuento, ya han aparecido cosas que venían de años anteriores, es decir, el esquema este se habría montado en el 2016 bajo la presidencia de Dilma Rousseff. Posteriormente fue incrementado en los últimos años, pasó también por el periodo de Jair Bolsonaro, donde él emitió una medida provisoria, la 871 en 2019, para intentar inhibir estos aprovechamientos que hacían los sindicatos y estas asociaciones que habían surgido, que estaban desviando dinero de los jubilados, principalmente gente que se había jubilado en el sector rural, personas que no tienen mucho acceso a la información, mucho acceso a la tecnología, y ellos eran descontados periódicamente de algo que ni siquiera ellos habían asumido, por ejemplo, pagar a un sindicato por pertenecer a ella sin saber exactamente qué es lo que ocurría dentro del sindicato, ni tampoco cuál sería su beneficio al participar de este sindicato. La otra es que estos mismos sindicatos, en los cuales incluso hay un hermano del presidente José da Silva, más conocido como Frei Chico, que obtenían créditos consignados, colocando como respaldo el beneficio que recibían mensualmente, y estos créditos nunca llegaron a estas personas. Ya son 1.500.000 personas las perjudicadas de esto que, como te digo, comenzó el año 2016, se extendió después, y en el 2004 y 2005 esto llegó a alcanzar cifras estratosféricas, que son las que estamos conociendo. Según Nicolás Ferreira, el diputado que está pidiendo en este momento, insistiendo en una comisión parlamentaria de inquérito, que ahora va a ser comisión mixta entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, seguramente se va a llegar a un monto aproximado a los 90.000 millones, es decir, 20.000 millones de dólares retirados de los bolsillos de la gente que tiene menos recursos, que es la gente que está, como te decía anteriormente, viviendo de un salario mínimo, dos salarios Claro. mínimos, que es lo que ellos recibían por mes, y les sacaban, por ejemplo, el 10%, que no se notaba, ellos seguramente no entendían de qué se trataba, y ahora ya están reclamando. Para esto el presidente, asumiendo el error que se había cometido, separó del cargo al ministro de Seguro de la Previsión Social, ministro Carlos Lupi, y también al ministro, perdón, al gerente o director del presidente del Seguro Social, que es Alessandro Stefanuto. Esta persona, por ejemplo, Carlos Lupi, ya había sido separado cuando fue ministro de Dilma Rousseff en Claro. 2016-2017 por también irregularidades, es decir, se cubrieron algunos fraudes que estaban siendo encabezados por él, o por lo menos él era uno de los ayudantes de los fraudistas y seguramente recibía algo por eso. Y ahora aparece nuevamente como ministro. El ministro, por presión, lógicamente, Lula da Silva lo separó del cargo y ya nombró un nuevo ministro. Y ellos prometen investigar, pero no están muy de acuerdo en crear esta comisión parlamentaria de inquérito, Santiago, porque estamos a menos de un año de un proceso electoral. Es Claro. decir, el próximo año ya tenemos elecciones presidenciales. No quiere que el presidente se desgaste, que es candidato único por los partidos de izquierda. Y también hay otro frente que está intentando inhabilitar, como lo hicieron con Jair Bolsonaro, a los otros candidatos como Renán Calieros, que es el gobernador del estado de Goiás, quien se presentó como candidato, y a Pablo Marsal, que fue un candidato a la gobernación de San Paulo y que obtuvo una alta votación y que es un hombre que arrastra a mucha gente. Entonces, se parece que la cosa sí,
la polarización de fuerzas va a alcanzar seguramente Claro. a este fraude que, como te decía, es uno de los mayores que se han registrado en la historia de este país, ¿no? Patricio, quiero que tratamos de entender, porque acá por estos pagos también se daban algunas de estas cuestiones. Quiero ver cómo es el modus operandi respecto a el pago del haber en Brasil es al último destinatario a una cuenta recaudadora, tienen tarjeta, ellos después pagaban o había un código de descuento habilitado que automáticamente le sacaba su cuota sindical. ¿Y qué aprobaban estos jubilados o pensionistas rurales con menos información que el resto para que esto se pueda llevar a cabo? Bueno, en principio los trabajadores rurales lamentablemente no tienen acceso, como te decía anteriormente, a la Internet o a cualquier tipo de tarjeta que les permitiese recibir estos dineros mensualmente y directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? En las agencias de la Caja Económica o del Banco Brasil, que son los bancos habilitados, ellos iban mensualmente a retirar su dinero y les entregaban, ponte tú, 1.200 con algunos descuentos. Por ejemplo, el pago al sindicato que se hace mensualmente, que es un mes por año, es decir, un día por año de trabajo. Después se le hacían estos descuentos de supuestos créditos que ellos habían solicitado, consignados, que estaban ligados al recibimiento de ellos, es decir, se les descontaba mensualmente. Y fuera de eso tenías algún otro tipo de colaboración para asociaciones y para los propios sindicatos que inventaban algún tipo de descuento. Y esto lógicamente que no era reclamado por las personas porque ellos recibían, en lugar de recibir 1.200 reales, que es el salario mínimo, recibían 1.150, 1.140 o en algunos casos 1.050 y no se daban cuenta de esto. Entonces ellos lo tomaban como natural. Ahora que están reclamando ya hay 4.000, perdón, hay 495.000 demandas de personas que están reclamando porque fueron descontados durante años. Ahí el Claro, gobierno quiere decir, vamos a resarcirlos, vamos, pero ¿con qué dinero? Si hasta el momento, por ejemplo, que han habido 214 medidas de seguridad de la Policía Federal que ha incautado, incluso ha detenido a algunas personas que han quedado libres después para investigación. No hay nadie, ninguna persona que haya asumido esto en el gobierno o que personas que fueron recomendadas o colocadas en esos puestos por el gobierno que diga, no, cometimos un error o cualquier cosa, les vamos a devolver, pero una vez que recaudemos o que devuelvan el dinero a los sindicatos o a las asociaciones que fueron recogidas ilegalmente. claro. Pero no hay eso en esos momentos. Entonces, por eso es que la Comisión Parlamentaria de Inquérito quiere llegar hasta el último detalle de esto para saber exactamente qué es lo que ocurrió con esas 11 entidades asociativas que son sospechosas de realizar estos descuentos indebidos y que están ahí, que los conoce todo el mundo y que están funcionando todavía. Ahora se suspendieron, hace 2 días atrás, hubo una suspensión como lo hizo Jair Bolsonaro en un periodo que suspendió los pagos a los sindicatos y a estas asociaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las entidades bancarias? Porque claro, una persona que va a cobrar, que no se le deposita en la cuenta, el ticket de descuento puede tener hasta la atención en la caja, si quisieras. Hay bancos que también han cobrado comisiones por este tipo de manejo del dinero. No, los bancos están exentos, ¿por qué? Porque ellos reciben una autorización en la previsión social, tiene un determinado número, la persona tiene un determinado número, ese número se le da a pagar tanto dinero este mes. Es decir, ellos tienen la única obligación de entregar el dinero que les es recomendado, que les es obligatorio por parte del INSS. Ellos no tienen ninguna participación en el desvío del dinero. El desvío está justamente en el aprovechamiento este ilegal que están haciendo los sindicatos y estas entidades asociativas que se están aprovechando. Porque no hay otra forma de decir, es tan claro, es tan patente, que si Claro. la forma, el que recibe el dinero no se da cuenta, pasa desapercibido y está durante años. Hay 4 personas ahí que hicieron declaraciones que hacía años que les venían descontando esto y que ellos no sabían absolutamente nada, no tenían conocimiento de qué se trataba. Entonces ahora están revisando sus cuentas, están viendo que no están recibiendo un dinero y que asumieron compromisos que ellos nunca habían tenido conocimiento. Por ejemplo, un crédito a tu nombre que venga
para que te lo entreguen mensualmente, te lo descuenten mensualmente. Ellos nunca recibieron esos créditos. Ahora, Entonces ahí está el desvío. se está Sí. analizando la complicidad del Instituto de Previsión con estas entidades de crédito o estos sindicatos, o es una vivada de estos sindicatos y los dadores de crédito en un no control de quienes tienen que pagar las jubilaciones y pensiones. No, ahí hay una complicidad y que eso ya quedó evidente, una complicidad entre estas asociaciones, estos sindicatos, con miembros del Instituto Nacional de Seguridad, de Seguro Social, que ya venían de algunos años atrás haciendo este mismo tipo de manejo ilegal y que no habían sido ni siquiera reprendidos, es decir, Claro, gente que estuvo durante largos años en el instituto haciendo este tipo de desvío lógicamente que en complicidad con los sindicatos, con las asociaciones, para lesar no al Estado en este caso, sería lesar al pobre claro. contribuyente que pagó durante largos años esto para tener por lo menos una renta vitalicia durante el periodo que permanezcan vivos, que viene Claro. del esfuerzo del trabajo de ellos. Fueron descontados incluso de los salarios que ellos recibían, salarios paupérrimos, le descontaban una parte del 5, 6%, 10%, que iban a este fondo al Instituto Nacional de Seguridad Social y que él tenía encargado de manejarlo, de controlarlo y después de revertirlo en un beneficio para esta gente. Pero lamentablemente ahí se aprovechan los bandidos de hacer este tipo de cosas, Claro. porque son realmente bandidos, delincuentes, de última, porque imagínate lesar a pobre gente que no tienen, con dificultades llegan a final de mes con ese salario mínimo o 2 salarios mínimos que reciben, ¿no? Lo conocemos, sí, sin duda esto se maneja con código de descuento, donde un código otorgado por el instituto hace que se debite y se vaya a acreditar a las cuentas de estas asociaciones o sindicatos. Patricio, vamos a seguir con el tema y por supuesto para la próxima vamos a hablar de la COP30 que también nos va a llevar un tiempo. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, fue un placer y sí, exactamente, vamos a conversar de este tema que está realmente interesante aquí en Brasil por las dificultades que va a enfrentar Belén para realizar este magno evento. Así Sin que duda. será hasta la próxima semana, que estén todos muy bien ahí, Santiago. Gracias, Patricio. Un gran abrazo. Patricio de la Barra, periodista desde Brasil, contándote una estafa comprobada a los jubilados y pensionistas del Brasil a través de lo que se conoce como código de descuento, donde se aplica un descuento por una cuota sindical o a veces por un crédito que nunca recibieron.